Bueno. Muchísimas gracias por la invitación del archivo, a Javier, a la subdirectora, por supuesto al secretario de Gobierno. Para mí efectivamente es un honor hablar de... ¿Se escucha bien ahí? Hablar de Juan Bautista Alberdi, como ha dicho el secretario de Gobierno, para un abogado tucumano hablar de Alberdi es realmente, a ver, me siento no solo honrado, sino insignificante, sobre todo. Alberdi indudablemente es nuestro prócer civil más importante, no digo de Tucumán, de la República Argentina. Además de haber sido un insigne jurista, fue un gran político, le ocupó una misión trascendental como diplomático representando a la Confederación Argentina y obtuvo muchos resultados políticos, pero sumamente trascendentales. También fue diputado nacional por Tucumán, y esos son básicamente su actuación política, pero él era también un político de acción. Pero sobre todo, lo mejor de Alberdi es que era un profundo patriota, un alma tan pura como la de Manuel Belgrano. Una persona que, teniendo riqueza, terminó casi pobre y que gran parte de su carrera pública no la solventó el Estado Nacional cuando fue representante argentino ante las Cortes Europeas, porque se la solventó él mismo y después tuvo que estar mendigando que se le abonen los sueldos. Por supuesto, ya el gobierno de Mitre y el gobierno de Sarmiento lo hicieron renegar bastante hasta que pudieron abonarle alguna parte de los sueldos que se le debía como embajador argentino en las Cortes Europeas. Ese fue Juan Bautista Alberdi, esa es la personalidad de Juan Bautista Alberdi, la de un patriota, sobre todo un patriota con el que podemos estar de acuerdo o no con muchas de sus ideas, pero no hay duda que fue un gran patriota como Belgrano. Y por supuesto tiene un punto de encuentro con Belgrano y con Bernabé Arao, que son dos personas muy caras a la historia de Tucumán. Su padre, Salvador Alberdi, que era español, era amigo del general Belgrano, y él cuenta que de joven jugaba, mientras el general Belgrano visitaba a Salvador Alberdi, jugaba con el general y con los soldaditos. Esas son memorias del propio Juan Bautista Alberdi, ¿no? Y por supuesto la impronta de la familia Arao. La familia Arao en el periodo 1810, 1820, 22, 24, más allá de Bernabé Arao, fue una de las familias más importantes y trascendentes de Tucumán. En realidad es la familia que no solo lo moviliza en gran parte a Belgrano, como ya se ha visto en la jornada que contó Javier, lo moviliza a Belgrano a hacer frente, también con profundo patriotismo, sino que Bernabé Arao es el primero que piensa en una división del poder republicano en Tucumán y la concreta. Entonces hay puntos de encuentro, por supuesto, Juan Bautista Alberdi era Arao. Entonces, esto es importante remarcarlo porque, como dice el doctor García Hamilton, José Ignacio García Hamilton, en Vida de un ausente, Alberdi fue un ausente, fue un tucumano ausente. Lo mismo que grandes tucumanos que tiempos posteriores ejecutaron las políticas que Alberdi pensó en la Constitución. Nicolás Avellaneda también fue un ausente de Tucumán, Julio Argentino Roca también fue un ausente de Tucumán, pero eran profundamente tucumanos y son los que terminan ejecutando en gran parte las políticas ideadas por Alberdi y plasmadas en la Constitución. Sí. Alberdi se encontraba en Perú cuando se entera, circunstancialmente en Perú, realizando trabajos profesionales, cuando se entera de la batalla de Montecaseros, del triunfo del general Urquiza sobre las tropas federales. Y estaba pronto, se cree que estaba pronto a marchar a Valparaíso, donde tenía su residencia y donde ejercía el derecho. ¿Se escucha bien, no? Sí. Y donde ejercía el derecho. Estando en Valparaíso, rápido, de Perú a Valparaíso, cuando llega a Valparaíso, rápidamente se pone a escribir sobre algunas ideas que él tenía que podían ser útiles en un momento político
sumamente escabroso que atravesaba la Confederación Argentina. Ustedes piensen que no se sabía si era el fin de las guerras civiles, había sido una batalla muy cruenta entre las tropas comandadas por Urquiza y las tropas federales. Se creía que era el fin de Rosas, pero no se sabía tampoco si era el fin de Rosas, porque era un periodo muy convulsionado y, por supuesto, los mensajes demoraban en llegar. Pero, sin embargo, Alberdi, astutamente, con mucha percepción política de la realidad, advierte que podía ser un momento clave en la historia argentina. Y eso no lo ve cualquiera, sino que lo ve una persona que realmente tiene un grado de sensibilidad especial para captar los fenómenos sociales, políticos y culturales en el momento. De más decir que Alberdi, por sobre todo, más que abogado, era un artista, porque eso también influye en su romanticismo, en su forma de ver la vida. Y escribe bases sin ser auspiciado por nadie, más que por sí mismo y movido por un gran patriotismo. ¿Y por qué digo movido por un gran patriotismo? Porque las bases son solventadas por él, escritas por él, quitando tiempo al ejercicio de su profesión, haciendo un aporte abstracto pero concreto a una posible organización hipotética en un marco político desconcertante. Y lo hace. Editar un libro, escribir un libro y editar un libro en meses, como lo hace Alberdi, requería mucho esfuerzo intelectual y sobre todo pecuniario. Hoy es fácil editar un libro. En 1852 no era fácil. Espera, Toledo. Vamos al anterior. ¿Puede ser? Bien. Es importante esta foto porque nos muestra las caras de las personas que empiezan a pensar la construcción del país como lo conocemos hoy. Y este es el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que se celebra también en la casa de un tucumano, de Alurralde, Pedro Alurralde, en San Nicolás de los Arroyos. Miren si no está presente Tucumán en la historia de nuestro país y en la historia de la organización nacional. Y en el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, ahí lo tenemos al gobierno tucumano Celedonio Gutiérrez y por supuesto al presidente provisional Justo José de Urquiza. Se convoca, se firma el tratado y en el tratado se ejecuta el pacto federal que mandaba a celebrar la Constitución. Cuando se celebra el tratado de San Nicolás de los Arroyos, todavía no sabía Juan Bautista Alberdi que estaba ocurriendo esto, pero él ya estaba escribiendo las bases. O sea, él todavía no sabía que Urquiza quería poner el movimiento, la cláusula del Tratado Federal, pero él ya lo había intuido. Por eso digo que es una mentalidad avanzada. Antes de que ocurra esto, él ya está pensando que puede ocurrir esto y se está adelantando en el tiempo. Ahora sí. Y por supuesto, escribe las bases y le escribe rapidísimo. Por eso vamos a ver en el periodo que a nosotros nos interesa, que es desde el Tratado de San Nicolás, que manda la elección de convencionales constituyentes para reunidos en la Asamblea a dictar la Constitución Nacional. Entre el pacto y la primera edición de las bases, que él la va a hacer rapidísimo, hace un libro con muchas ideas jurídicas que denotan el conocimiento del derecho patrio, del derecho indiano, primero el indiano en el tiempo anterior al derecho patrio, el derecho patrio y el derecho constitucional. Y en las bases, en la primera edición de las bases, que se realiza, bueno, ahí está lo que yo le comentaba, en mayo de 1852, propone ya un modelo político que puede ser adoptado. La edición el primer tomo, la primera edición de las bases, es un libro un poco escueto, pero muy profundo, doctrinariamente hablando. ¿Por qué es muy profundo? Porque ya está planteando lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, que él alude ya a la República Argentina, lo que es la República Argentina, de dónde viene la República Argentina y a dónde debe ir la República Argentina, haciendo un análisis de las constituciones
de gran parte de Sudamérica y algunas acotaciones referidas a la Constitución norteamericana. Pero la primera edición de las bases es un libro de propaganda que le permite a Alberdi sentar una bandera. No sabemos bien cómo llega acá, si se vende, si no se vende el libro, si el propio Alberdi lo remite a los personajes importantes de aquel momento, pero el libro llega y llega a Buenos Aires. También veamos la época, que es mayo de 1852. O sea, escribe el libro rapidísimo, lo que denota el conocimiento del derecho, de la historia y del derecho público que tenía Juan Bautista Alberdi. La primera edición, como les he dicho, es un libro que tiene un montón de lineamientos doctrinarios, políticos, económicos y filosóficos. Pero la edición que realmente va a ser importante va a ser la segunda edición de las bases. ¿Por qué va a ser importante? Porque en esta edición le agrega 10 capítulos. Ya en este momento nosotros tenemos el problema con Buenos Aires, un problema muy agudo. Buenos Aires está secesionando de la Confederación Argentina. Urquiza lo pone a Vicente López y Planes, rechazan el Tratado de San Nicolás de los Arroyos, se reúne la legislatura con estos dos grupos políticos, los autonomistas, los nacionalistas, y termina triunfando la revolución, a pesar de que Urquiza lo repone a Vicente López y Planes, pero tiene que volverse Urquiza y queda Buenos Aires desguarnecida de tropas de la Confederación Argentina, y se produce la revolución y por supuesto se autonomiza. La segunda edición de las bases está ya en este momento, en este trance político, y volvemos a ver el posible fracaso de la organización constitucional. Buenos Aires, la hermana mayor, se separa, se está separando. Se está separando de la unidad política que se mantenía desde los tiempos pretéritos, de los tiempos de los reinos de India. Y era una declaración importante, porque Buenos Aires no era cualquier ciudad. Era la ciudad que más plata tenía, y por supuesto se necesitaba plata para organizar un país, y además de tener más plata, tenía más gente pensante. Cuando hablábamos sobre Bernabé Arrao hace unos meses, yo hacía la acotación de que no todo el mundo participaba en política, porque la política era una actividad que solo podían realizar los que tenían tiempo para ello, y básicamente los que tenían tiempo eran los que tenían plata, porque el que no tenía plata tenía otra preocupación más acuciante que debatir en una asamblea sobre bueyes perdidos. Necesitaba comer, entonces estaba en su hacienda. Y la vida en aquel momento era más rural que citadina. La gente vivía en el campo, en sus haciendas, en sus estancias, o era peones, y trabajaba y vivía en el campo. La vida era básicamente rural, excepto Buenos Aires, que tenía mucha más vida mercantil. Era la ciudad más importante, y el resto de las ciudades de las 14 provincias, como las 13 provincias restantes, eran pequeños villorios. Esta segunda edición de las bases, como les he dicho, es sumamente importante porque agrega un proyecto de constitución. Y esta es una edición que después se va a replicar en Buenos Aires. Es una edición que él también la hace en Valparaíso, porque él sigue en Chile. Y esta segunda edición en Buenos Aires se va a multiplicar. Por eso se calcula que llega un poco antes de la Revolución de septiembre. Y el gobernador, no se sabe, pero parece ser que el gobernador López y Planes, Vicente López, hace varias copias para distribuir. Y son básicamente la mayoría de las ediciones que conocemos, son las ediciones que hace en Buenos Aires. La edición que hace Alberdi es Valparaíso, porque ahí está viviendo. Pasemos. Hasta acá nosotros ya tenemos un momento político de la Confederación Argentina en la que sabemos que hay un tratado, que ese tratado ha sido ratificado por todas las provincias salvo por Buenos Aires, que manda a elegir 2 convencionales constituyentes por cada provincia en igualdad de situación, que eso por supuesto genera también problemas con Buenos Aires, que no quiere tener la misma representación que el resto de las provincias, y que se están por reunir en la ciudad de Santa Fe. Es importante porque cuando el Congreso Constituyente comienza su actuación, se forma una comisión de negocios constitucionales que va a ser la encargada de redactar un proyecto de constitución. Y en esta comisión encargada de redactar el proyecto de constitución hay 2 personajes que son centrales, no solo en la Constitución Nacional, sino sobre todo en trasvasar las ideas de Juan Bautista Alberdi a la Constitución Nacional.
Y estos dos constituyentes, uno es un viejo colega y amigo de él, Juan María Gutiérrez, y otro es un provinciano santiagueño, el doctor Benjamín Gorostiaga. Por supuesto que las fotos no se corresponden con la misma época, porque esta foto de Benjamín Gorostiaga es cuando él es vocal de la Corte, ministro de la Corte Federal, mientras que la de Gutiérrez es un poco antes del tiempo, ¿no? Pero yo es como para poner cara a la gente, a las personas que hacen nuestro país, que construyen nuestro país. Y estos, Gutiérrez había pertenecido a la generación del 37 y había estado, y era muy amigo de Juan Bautista Alberdi. No sé si me siento por ahí, ¿se corta o no? Sí. Sí, pero no hay problema. Bien. La cuestión es que la Comisión de Negocios Constitucionales hace un proyecto de constitución. La pluma, hay algunos artículos que se sabe que los escribe Gorostiaga y otros artículos que los escribe Gutiérrez. Y en esta Comisión Constituyente y en esta comisión encargada de proyectar la reforma también va a haber otro tucumano muy importante que lo suplanta al gobernador Ferrer. El gobernador Ferrer, por cuestiones políticas, se vuelve, creo que era gobernador de Corrientes, si mal no recuerdo, y va a ser Salustiano Zavalía, que era convencional constituyente por Tucumán, que va a ingresar a la Comisión de Negocios Constitucionales, pero ya cuando el proyecto estaba casi finiquitado. Y también es importante porque Salustiano Zavalía no solo que es tucumano, sino que es de la exacta misma generación que Juan Bautista Alberdi, con quien se conocían desde los tiempos de Tucumán. Pasamos. La cuestión es que cuando se elabora el proyecto, bueno, acá está lo que yo les decía, en realidad acá hay una acotación, hay una carta que dirige Salustiano Zavalía a Juan Bautista Alberdi, en donde concretamente, esto va a ser en 1860, cuando se produce la primera reforma de la Constitución Nacional por la incorporación de Buenos Aires después del Pacto de la Unión, en donde el propio Zavalía le reconoce en la carta que el alma mater, el inspirador de la Constitución es Alberdi. Y esto se lo quiere recalcar bastante, porque la Constitución no es una copia, ya lo vamos a ver enseguida. La Constitución Nacional, el proyecto de Constitución de Alberdi, de la segunda edición de las bases, no es una copia de la Constitución de Estados Unidos, por un lado, y tampoco el proyecto de la Comisión de Negocios Constitucionales que elaboran Gorostiaga y Gutiérrez principalmente, es una copia textual del proyecto de Alberdi. O sea, no es que la Constitución de Norteamérica vía Alberdi se consagra en la República Argentina. Eso es totalmente falso. El proyecto de Alberdi no es una copia de Estados Unidos, tiene muchísimas particularidades dadas, ya vamos a ver algunos puntitos, puestas por Alberdi, por su conocimiento del derecho que tenía Alberdi. Y la Comisión de Negocios Constitucionales también va a hacer sus propios aportes, reinterpretando y escribiendo, según mi parecer, con mayor precisión el proyecto de Alberdi, lo cual es lógico, porque Alberdi lo hace a las apuradas por el momento político que está viviendo y porque tiene que producir algo y darle un elemento concreto a quienes están por legislar para que tengan como bases. Pasamos. Cuando uno estudia las bases, yo creo que hay también en el mundo del derecho, principalmente, muchos hablan y escriben sobre Alberdi sin haberlo leído Alberdi, ¿no? Si todos los abogados hablan de Alberdi, se llenan la boca de Alberdi, y quienes han leído las bases realmente son escasísimos. Las bases, y ni les cuento otras obras de Alberdi: el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, Derecho Público Provincial, El Crimen de la Guerra, que es un libro súper importante e interesante, o La Omnipotencia del Estado y la Negación de la Libertad Individual. Tiene muchas obras muy importantes que muestran a este Alberdi que yo les he dicho, enamorado, sumamente patriota, liberal, con luces y sombras, como todos, por supuesto, pero un tipo sobre todo que tiene un amor profundo por la patria y por la organización del país, ¿no? Pero pocos han leído realmente las bases y han hecho la comparación, y se toma el trabajo de hacer la comparación entre las bases, la Constitución
norteamericana y la Constitución argentina que finalmente se sanciona. Pero cuando uno lee las bases, uno va advirtiendo desde la primera letra hasta la última letra el profundo conocimiento que tenía Alberdi de la historia americana. De la historia americana, de Estados Unidos de América, pero también hispanoamericana. Alberdi, a lo largo de sus bases, va desmenuzando lo que él llama la constitución natural de cada país, lo que cada país tiene por naturaleza, lo que hace a la esencia de ese país, a la idiosincrasia de ese país, y lo que nos hace a nosotros ser lo que nosotros somos y no otra cosa. Porque va explicando cómo el genio, o no, español, nos va moldeando como sociedades. Y va él, con su criterio, diciendo o proponiendo que tal cuestión de España no es buena y hay que abandonarla, y tal otra cuestión de España es buena y hay que mantenerla. Y acá tenemos un primer punto sumamente importante en Alberdi. No hay un quiebre radical con la tradición. ¿Hay un quiebre con la tradición? Sí, pero no es radical. Porque hay que erradicar el concepto de autoridad borbónico. Ese es el quiebre está en lo político, no en lo cultural, o en lo político-cultural, pero no en todos los otros aspectos de la cultura. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando habla de religión, a pesar de ser el liberal, mantiene el criterio de la importancia de la religión católica. Por lo tanto, en esto no hay quiebre. Y va a hablar de algunas otras cuestiones culturales heredadas de la colonia, del periodo hispánico, como buenas, como va a hablar de otras sumamente, que él considera sumamente nefastas, ¿no? Pero básicamente, él en lo que se va a apartar va a ser en el concepto de la autoridad que veníamos teniendo como nación o como pueblo desorganizado desde 1810 hasta 1853, y en eso va a poner un corte, y en eso va a hacer la comparación con todas las constituciones americanas para marcar, y él las va a desechar, para marcar todos sus puntos en común que nos llevan a lo que él considera malo de España. Y va a tomar, en eso sí, el modelo anglosajón, como un modelo que él considera de más libertad y más prosperidad. Pasen. Por lo tanto, ya nosotros podemos ver que Alberdi no parte necesariamente de que todo lo que tenemos heredado de España es malo. Hay algunas cosas que son malas y que hay que sacarlas, y hay otras cosas que las tenemos que mantener. Pero en lo político sí lo tenemos que sacar. Y en lo económico también. Recuerden ustedes que el modelo económico español era monopolizante, que era el mismo modelo que los porteños querían seguir manteniendo porque tenían el manejo básicamente del ingreso de los productos de ultramar a través del puerto de Buenos Aires. El diseño de la Constitución Nacional, bueno, la Comisión de Negocios Constitucionales elabora el proyecto y el primer día de sesión se genera este altercado entre el presidente, que era el diputado salteño, se me ha ido un apellido vasco, Zubiría, muchas gracias, Zubiría, que hace un discurso diciendo: no, estamos en un periodo muy complejo, no sé si hay que sancionar la Constitución. Y los convencionales dicen: no, señores, estamos acá, sancionamos la Constitución, siempre vivimos un periodo complejo, siempre la República Argentina está en periodo de crisis, siempre es crisis política, pero tenemos que sancionar la Constitución. Y valientemente, incluso el propio Zubiría, comienzan la tarea constituyente, y básicamente al principio se notan dos grupos. El grupo de convencionales constituyentes liberales, Gorostiaga, Zavalía, lo tenemos a Gutiérrez, básicamente son los liberales los que empujan con las ideas de Alberdi, y el proyecto conservador, en lo que están básicamente el cura Centeno, convencional de Catamarca, el cura Pérez, convencional de Tucumán, Zubiría, convencional de Salta, son la representación, debería ser, de la idiosincrasia del noroeste argentino, una idiosincrasia más conservadora, a pesar de que Zavalía era tucumano también. Acá tenemos la cara, es un óleo de Aniceto Alí,
de los convencionales constituyentes en estos momentos de debate. Por supuesto, el óleo es posterior a la Asamblea Constituyente, pero muestra el estado de preocupación que había porque estaban haciendo algo que no sabían qué iba a ocurrir, no sabían si Buenos Aires estaba sesionada, si esto iba a subsistir, si no iba a subsistir, y estaban ahí en Santa Fe deliberando y tratando de dictar una constitución. La constitución que van legislando se lo hace democráticamente, y uno puede ver en los debates, en realidad no son como tenemos hoy versiones taquigráficas donde está todo lo que se dice, son actas, extractos, donde están los extractos de las ideas principales que ponían los convencionales constituyentes y donde uno puede seguir un poco las ideas de cada uno de los convencionales constituyentes sobre los temas más álgidos que tratan. Y los temas más álgidos que tratan los siguen Alberdi, ¿no? Los temas más importantes en este momento, cuestión de Buenos Aires, siguen las ideas de Alberdi. Cuestiones rentísticas, el manejo de la aduana, etc., siguen las ideas de Alberdi, y las libertades siguen las ideas de Alberdi. Cuando terminó y sanciona la Constitución el 1 de mayo, en general, el proyecto de Alberdi, en su esencia, es casi en un 90% fácil. Casi en un 90% similar a lo que se sanciona en la Constitución Nacional. Bueno, yo ahí tengo hecho un pequeño extracto, ¿no? Ambos textos tienen un preámbulo, ambos textos dividen la Constitución en una parte dogmática, declaraciones de derechos y garantías, y orgánica del funcionamiento del Estado. Ambos textos hacen en las declaraciones de derechos y garantías, la Constitución respeta en la esencia, con otra redacción, pero en la esencia, todo lo que postula Juan Bautista Alberdi, y el poder sigue hasta la misma metodología de división del poder: el gobierno federal, el gobierno de provincia, poder ejecutivo, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Lo sigue casi al pie de la letra en la metodología. Constitución, metodología es la forma en que se va dictando la ley, que se la va ordenando a la ley. La metodología de la Convención Constituyente sigue a pie y juntilla a Juan Bautista Alberdi. Y finalmente, yo hace unos años, el Colegio de Abogados creó una comisión muy buena en el 2010 para homenajear a Alberdi, y bueno, yo hice un trabajo haciendo una comparación no es original porque mucha gente lo ha hecho, pero yo me tomé el trabajo de hacerlo yo sin ver los otros trabajos para ver a qué conclusiones llegaba por mí mismo, comparando la Constitución de Estados Unidos con sus enmiendas, por supuesto, el proyecto de Constitución de la segunda edición de las bases y la Constitución sancionada. Entonces hice un cuadrito en el que llegué a la conclusión, acá no pongo de Estados Unidos, pero Alberdi más o menos toma en un 60% de la Constitución de Estados Unidos, tiene mucha originalidad en la nuestra, como no era la comparación con la Constitución de Estados Unidos, yo acá no he puesto los datos, pero en lo que es el proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, del tomo de la segunda edición de las bases y la Constitución sancionada, hay casi un 90% de similitud entre lo que propuso Alberdi y lo que tomó la Convención Nacional Constituyente de 1853. Por supuesto, algunas de esas normas después se reformaron con la incorporación de Buenos Aires en 1860. Básicamente, esto era la charla, no lo quería hacer corto porque son muchos datos y mucha información, y tiene un contenido jurídico que me he imaginado que en general no le iba a aburrir, así que, pero bueno, esto es la charla, ¿no? Cerrando, Alberdi es un gran ejemplo de patriota. Podemos coincidir o no con muchos de los pensamientos de Alberdi, como podemos coincidir con muchos de los pensamientos de Sarmiento, ¿no? Discúlpame, para cerrar, quiero hacer hincapié en una pequeña cuestión con Sarmiento. Cuando se produce la separación de Buenos Aires del resto de la Confederación Argentina, Sarmiento inmediatamente se pone que había luchado en el ejército grande de Justo José de Urquiza,
Sarmiento cambia de bando y se pone del lado de los porteños. Esto es importante remarcarlo, porque a partir de entonces Sarmiento tiene un encono personal con Juan Bautista Alberdi, habiendo sido muy amigos. Los dos han estado en Chile en exilio voluntario, consideramos expulsados en el periodo federal de Rosas, ¿no? Y acá se distancian. No sabemos bien por qué, se calcula que es por la propia personalidad de Sarmiento, ¿no? Yo me atrevería a decir porque Alberdi le gana de mano y el país se organiza no como pretendía Sarmiento, que era un gran intelectual, y con esto quiero cerrar, sino como lo piensa Alberdi, que tenían puntos en común y puntos que no eran en común. ¿Y por qué lo quiero cerrar con esto? Porque apenas se dicta la Constitución, el primer constitucionalista con Constitución sancionada que escribe sobre la Constitución Nacional, ¿quién es? Domingo Faustino Sarmiento. Comentario a la Constitución Argentina, que se publica en 1853. También Sarmiento le mete a la escritura rapidísimo, comenta solo 5 artículos, porque en realidad no le da para más tiempo, porque ¿qué es lo que quiere hacer? Pelearse con Alberdi. Y lo hace con ese libro. Por supuesto que después la pelea va a seguir mucho tiempo más. Pero acá tenemos dos mentes brillantes. Reitero, podemos no estar de acuerdo con ellos, pero creo que no podemos decir válidamente que ninguno de los dos haya sido un patriota. Sarmiento también muere pobre. Y los dos tienen participación en nuestra organización constitucional. Sarmiento va a ser el alma mater de la reforma de 1860, ¿no? Y es esta reforma que deshace mucho de lo que había propuesto Alberdi, ¿no? Un poco para cerrar. Indudablemente, Alberdi es un gran patriota, es un gran pensador, y nuestra Constitución, en gran medida, no solo que le debe Urquiza, que es el que da el apoyo político, sino que le debe a Alberdi por haber acercado borradores, diríamos, de proyectos de Constitución con mucha fundamentación para que los diputados constituyentes puedan sancionar esta Constitución, que es una de las más viejas del mundo y que todavía tiene vigencia a pesar de las reformas que ha tenido y sigue teniendo proyección. Muchas gracias.